vamos a usar el caso de la carambola, que es el que usamos de ejemplo de clase, y en el caso que les coloqué, que se llama aceite Maya, que es el último que subí al Classroom para resolver, y con esto vamos a iniciar. Voy a esperar un momento que todavía hay algunos ingresando. Comenzamos en un momento. Lo confirmo si me escuchan bien, por favor me indican. Sí, licenciado. Buenas tardes. licenciado. Ok, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces. Voy a esperar que hay algunos todavía que están ingresando. Pueden indicar a sus contactos que ya estamos comenzando, por favor. Necesito que les escriban para que podamos estar todos conectados. Muy bien. En primer lugar, pues recordarles que su examen el otro domingo inicia puntualmente en cada horario asignado. 3 horas completas para resolver el examen, más minutos para cargar la evidencia. Por favor, para que lo tomen en cuenta. Lo importante es que ustedes aprovechen el tiempo que van a disponer para hacer el examen, 180 minutos, y la evidencia, pues, que la suban en el tiempo en que ustedes se tardan más de la cuenta, la plataforma ya no la acepta. Es importante que ustedes empiecen a cargar desde en el caso del primer horario. Recuerden que es a las 10 en punto que tendrían que empezar a cargar, perdón, a las 11, a 11:20, y en el segundo horario sería de 2 a 2:20, es de 8 a 11, y el segundo de 11 a 2 de la tarde. Entonces, tómenlo en cuenta que ustedes se conecten en el horario establecido y que puedan así cumplir con todo lo requerido. Muy bien. Mientras yo vaya con algunos temas, por favor, necesito que ustedes vayan a la vez observando y haciendo gráficas. Por eso voy a comenzar compartiendo. Me dicen cuando observen mi pantalla, por favor. Me dicen si ven por acá. Sí, Lic. Ok, bueno. Pues sí, explicarles que la base del examen, pues son todos los temas que hemos estado compartiendo desde el primer día después del primer parcial hasta que el último tema que llegamos el día anterior de clase. Creo que me estoy refiriendo en general a todas las personas de la jornada fin de semana. Si hay alguien de repente conectado de otra jornada, pues las referencias que estoy dando principalmente es para mis alumnos y alumnas de la jornada fin de semana. En primer lugar, siempre o en algunos casos es importante y será quizá requerido que ustedes estimen un total de la derecha. En el caso que resolvimos, que se llama la carambola, establecimos una cantidad de unidades para poder quedar satisfecho. Se dio datos de consumo, se dio el dato de la oferta total y un porcentaje a cubrir. Este mercado que el caso estableció es precisamente y exclusivamente para la proyección de flujos de efectivo. No se usa en otro dato debido a que es aquí donde usted va a necesitar una cantidad de unidades que necesita estimar. Entonces, para eso es que se requirió la cantidad de unidades, o se estableció una cantidad de X de unidades que ustedes tenían que estar. No siempre es así. En un caso de examen se le pide ya sea un cálculo de demanda
o se le proporcionan las unidades, se le da la cantidad de mercado que se espera abarcar. Usted debe tener clara la cantidad. Recuerde que en el flujo va a iniciar usted a proyectar con unidades. Esa es la cantidad que usted debe definir. Entonces, insatisfecha vendrá o no, dependiendo del caso. Ustedes no esperen casos idénticos. Ese es uno de los errores que a veces se comete de administración financiera, que se acoplan a un caso en particular que a veces les confunde, porque piensan que va a venir de la misma manera y ya tienen ustedes por lo menos 2 años de experiencia en el área de financiera, en las que ustedes han notado que no es igual el examen a lo que ustedes en algún momento en el curso han tenido, y eso debe ser. Entonces, el establecimiento de las unidades servirá exclusivamente para la determinación del flujo de. En segundo punto está el volumen de inversión. La determinación de inversión la van a siempre en los 3 rubros que se explicaron en distintas oportunidades, que es la inversión fija, inversión y el capital de trabajo. No olviden que la inversión fija integra todos los activos fijos con costos hundidos. Y dentro de un caso, ustedes tienen activos que adquirieron mucho antes, de cuales no van a hacer ningún desembolso. Esos valores de activos se denominan costos hundidos. Recuerden que un costo no se incluye a la inversión. Ustedes van a tomar en cuenta solo los valores en los que ustedes tengan que hacer el caso o en el proyecto que estén analizando. Ese es en el caso de la inversión fija. Por ahí escucho a alguien usar su micrófono, por favor pónganlo en silencio. Entonces tenemos la cantidad de activos que quieren para que ustedes puedan establecer la inversión fija. Analicen cómo están conformados. Regularmente los ponen a pensar y a ordenar ustedes la estructura de la información para que ustedes puedan determinar los valores. Vayan a analizar cómo forma el caso está planteando esa información para que ustedes estructuren todos los activos que van a incluirse en el. ¿Alguna pregunta? Vamos por puntos. Respecto a la inversión fija, por favor. Norlik. Muy bien. Entonces, ese es el rubro donde ustedes van a comenzar. Tienen que leer los casos. No va a ser la misma cantidad, las mismas formas de descripción fija. Recuérdense que aquí van todos los tipos de activos palpables o tangibles: edificio, equipo de cómputo, mobiliario, vehículos, lo que el caso establezca, herramientas. Muy bien. Hablar de estructura de inversión, recuerden, no es hablar de un balance de apertura. Aunque aquí se estructure la inversión dentro de los activos, si el caso le pide inversión, será ordenarlo en estos 3 elementos únicamente. El caso, por otro lado, le pide establecer un balance de apertura, es aparte. Eso tiene que ser diferente. ¿Sí, María Andrea? Una consulta. Sí. En la área de activos, ¿son de producción o son operativos? ¿Se toman todos juntos? Sí. Ahí se toman todos juntos al estructurar un balance de apertura. Ahí ya sean, aquí van, incluso pueden haber varios muebles, todos los tendría que integrar como mobiliario. Ahí solo es ordenarlos en la cuenta, independientemente del área. Muy bien, gracias. Muy bien. Esta es la inversión de activos fijos. Ahora tenemos por otro lado las inversiones
en activos diferidos. Para eso que fue uno que también resolvimos, el caso de la heladería, donde recuérdense que todos los gastos acción o denominados preoperativos, que incluyen estudios formales, licencias, permisos, inscripciones, pagos anticipados, capacitaciones, gastos previos a iniciar la operación, o que también se llaman preoperativos, instalaciones. Si usted no es dueño de un local y gasta en hacer las adecuaciones o inversiones de modificación de algún local, eso también es gasto preoperativo. Esos gastos se incluyen todos en una inversión diferida. En el caso de ir estructurando la inversión, los puede poner detallados, y cuando ya usted elabore un balance de aquí, ya puede colocar una sola cuenta, que sería activo intangible. Entonces, es importantísimo, ordenen, recuerden, todo lo que es antes de la operación, que se realiza generalmente una vez. Una que hacer, presión en licencia sanitaria, y la licencia sanitaria tiene un tiempo de vigencia. Por tal razón, al renovarlo, como ya está fuera, ya es un gasto corriente. Pero cuando ustedes lo están planificando en términos de proyecto y en cuestiones de prefactibilidad, denomina gasto preoperativo o gasto diferido o gasto intangible, que son los términos con los que ustedes lo pueden. Solo tendrían que enlistarlos, el orden no es prioritario, solo es importante el valor total. Tomen en cuenta que los gastos de distinta forma, cómo obtener todo tipo de licencia, incluyendo licencias de equipo de computación, que van aquí en parte diferida, porque es un tipo de licencia que se está adquiriendo. Me quedo acá en la inversión diferida y pregunto. Recuerden que no grabo las clases porque lo que me interesa es que las personas que tuvieran la oportunidad aprovechen el espacio para resolver dudas. Entiendo que hay algunos que no tienen la oportunidad de conectarse, pues, respecto a esa parte. Simplemente voy a tema con las personas que están, y para que ustedes principalmente recuerden que es más que un repaso así muy general, es resolver dando tips principalmente. Ahorita no estoy explicando cómo hacer un cálculo, simplemente voy dando los detalles de lo que ustedes tienen. Entonces, el otro tema es el capital de trabajo. El capital de trabajo tiene varias características que ustedes deben tomar en cuenta. Número 1 es la lista de aquellos gastos que contemplan dos rubros: producción y gastos operativos. Cuando hablamos de producción, recuérdense que integramos tres. De hecho, aquí los podemos marcar: materias primas, gastos indirectos, pago de mano de obra. Principales gastos que van a estar dentro de la producción. Los gastos de la parte operativa o la parte de operación o están incluidos con gastos de administración, gastos de ventas. Ahí recuérdense que caen servicios, gastos, pagos por sueldos del área de administración y ventas, comisiones de ventas. Toda esa parte está incluida en la parte del... ¿Cuál es el punto principal de ello? Es que son todos aquellos gastos que van a ser útiles de manera mensual durante el funcionamiento del proyecto. Hay dos puntos donde ustedes tienen que estar bien claros. El capital de trabajo tiene que ser un gasto mensual y que sirve ya cuando el proyecto está funcionando.
La inversión diferida no va a ser recurrente, sino que regularmente es una vez y es antes de comenzar el proyecto. Esta es la gran diferencia entre esos dos rubros. Si se va a tener para sueldos tanto, se va a gastar en servicios tanto, se va a gastar en alquileres tanto, esos son datos del... Otro aspecto que ustedes deben tener muy claro es la parte del tiempo. El capital de trabajo considera el tiempo del ciclo de efectivo de la empresa, donde se evalúa en cuanto del tiempo específico del proyecto, cita el valor de los gastos. Aquí en el ejemplo que dimos, establecimos que todos los gastos iban a ser, que fue en el caso de la heladería. Sin embargo, no siempre es así. Puede ser que cada gasto tenga tiempos diferentes. El tiempo es lo que ustedes tienen que considerar. Solo escucho que levantan la mano, pero no veo que la dejen ahí. No sé si alguien tiene alguna. ¿Hay dudas en este punto? Sí, Diga. es que mi duda ahí era, ahí se incluirían los costos variables, los gastos fijos, ¿esos irían ahí o no? Depende cómo lo plantea el caso. Es decir, qué gastos y para cuánto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen definidos, de hecho, sí, los gastos son parte del capital de trabajo. La única diferencia es que el capital de trabajo va a ser para determinados meses del proyecto. En cambio, los gastos fijos y variables que ya se utilizan en un flujo, esos se colocan durante un año completo. El capital de trabajo le puede decir, los sueldos se define de sueldos tanto, para tantos meses. Eso ya le estaría diciendo, usted va a tener, multiplíquelo por los meses, y esa es la cantidad que va a colocar de sueldos en el capital de trabajo. Y así hace con cada uno de los gastos que le dé. Por eso les digo, no esperen a que todos los meses o que todos los gastos tengan el mismo tiempo. Cada gasto puede tener tiempo diferente. No sé si aclaro su duda, María Andrea. Sí, que sí irían ahí entonces, al igual que los de Sí. también. Así es. Lo que tienen que cuidar es cuando el caso haga aclaraciones de qué gastos son los que tengan que incluir. Si el caso aclara, solo van a incluir los que el caso les indique. Si no les da alguna referencia de algunos gastos específicos, pues toman los que el caso establezca. Y podría ser que en un caso que ustedes estén resolviendo, les dé un rubro completo de capital de trabajo. Esa es otra forma como podría ser que el capital de trabajo, si se les da ya integrado y aparte se les dan gastos variables y fijos, no tendrían que, es como que les diga, aquí está el valor del capital de trabajo, ya no tendrían por qué buscar otro dato. No sé si me explico. Gracias. Ok. Muy bien. Al integrar entonces la inversión, incluyen todos los valores de los tres rubros, capital de trabajo y la inversión fija. De nuevo, en la inversión fija no incluye ningún costo hundido. Ya lo saben, aquellos por los que usted no va a hacer ningún desembolso o por los que ustedes gastaron antes de incluirse la idea del proyecto. Todo eso entonces lo ordenan, lo estructuran y el valor total será su dato de inversión. Cuando les dan datos de inversión para estructurar un balance, no olviden que todo lo que vaya del capital de trabajo va a ser siempre su cuenta de efectivo del activo circulante. Todas las cuentas que ustedes incluyan en su inversión fija serán los activos fijos. Aquí, si ustedes ven, como es el año cero, todavía no se han usado, no estarán depreciados. Por tal razón, no podrían depreciar ustedes
los activos, en este caso, porque son de apertura. En este punto podríamos decir que en el año 0 todavía no se han usado. Ahora, el intangible viene de todo el valor de la inversión en activos diferidos. Todo el valor total. Aquí ya no tienen, lo trasladan para el activo diferido. No es obligatorio que en todas las inversiones se tengan los 3 valores, que tómenlo muy en cuenta. Pueden haber valores en los que ustedes, o inversiones, tengan 2 de los 3 rubros, activo fijo y circulante, no haya intangible. No se inventen datos si el caso no los da. Usted ordena los datos. Si tiene solo activos fijos, solo activo circulante o tiene capital de trabajo, ordena cómo van las cosas. No coloque cuenta. Por último, los pasivos y el capital, donde coloca en pasivos la forma de la deuda externa, como el caso o el proyecto lo establezca, y el capital de los socios, que sería la aportación que se estaría dando para el pasión de los inversionistas, de los dueños del proyecto, estaría como capital, y el financiamiento externo o el préstamo como fijo, que sería principalmente una deuda a largo plazo. Eso es lo que tendrían en estos primeros puntos. ¿Qué dudas tienen? Perdón, Lick, se me había ido la señal y se activó el micrófono, perdón. Ok. Muy bien, entonces tienen toda la referencia de los activos en el orden de la estructura, el efectivo, que sería el capital de trabajo, inversión fija, activo fijo, y el intangible, el valor de los activos. Bueno, este es con relación al balance, y lo que siempre se pedirá en un examen será un balance de apertura. No un balance, porque ese es al cierre de un periodo y regularmente se utiliza más para un presupuesto que para un proyecto. Por otro lado está el financiamiento. Recuérdense que para el financiamiento, en el caso del curso, se les dan tipos de financiamiento. Voy a abrir por acá otro caso que también resolvimos. El caso del financiamiento está por 2 maneras principales. Uno, que es el financiamiento por interés simple. La característica de esto. Características similares en todo, es que en todos los tipos de financiamiento van a tener intereses, van a tener amortización. En todos los financiamientos que ustedes realicen, van a tener que sacar un saldo, resta del saldo inicial menos la amortización del año que usted está trabajando. En todos los tipos de financiamiento, hay un año 0, donde se coloca el valor del préstamo. La tasa de interés, los años del financiamiento y el préstamo, o la manera de cómo calcularlo, se las tiene que dar el caso. Esta es la información que ustedes van a tener siempre dentro. También les dirá de qué manera van a colocarlo. Interés simple o cuota nivelada. Interés simple. Simple se da la característica que tendrán siempre la especificación de cómo van a pagar las amortizaciones. Ya sea que les diga pagos iguales a capital, ya sea que les diga tanto por ciento por cada año, o que les esté de gracia. Ustedes tienen que leer correctamente y recuérdense que lo primero que calculan sobre el valor del préstamo, la forma de la amortización en los intereses simples o en el interés simple. La suma de todos los pagos a amortización o pagos a deuda son igual al valor del préstamo. ¿Preguntas acá? ¿Alguna duda? Sí, ahí primero va a estar igual, ¿verdad? No. Depende de lo que el caso diga.
Pagos iguales a capital es una de muchas formas, como el caso después del pago de la amortización. ¿Estamos? Con esos 70,000, ¿qué? Usted no es mi alumno, ¿verdad? No les voy a explicar los cálculos. Las amortizaciones, recuerden que se las dice el caso. ¿Por qué les digo? Porque el caso dirá, por ejemplo, en este caso, decía que los primeros 3 años se iba a pagar un 20% de... Por eso es que aquí hay 3 pagos iguales los primeros 3 años, porque el caso así lo establecía. Entonces necesitamos es que ustedes lean, y si dice tanto por ciento tales años, tanto por ciento el siguiente año, eso es lo que ustedes tienen que analizar del caso. El caso dirá de qué forma calculan las amortizaciones. No sé si resuelvo con esto las dudas. Sí, gracias. Ok. Perdón, disculpe, solo una consultita con el tema del si hubiera algo de un mes de gracia, ¿cómo queda ahí? Es como este ejemplo que yo les di. Ese año o esos años solo pagan intereses a la tasa que ese año o los años que el caso indique, no pagarían capital, que es la amortización. Lo que tienen que tener claro es que la amortización son los pagos a capital. Por eso, aquí solo pagarían intereses en el tiempo que se dé de gracia. ¿Estamos? Ok. En cualquier modalidad de examen o de cálculo de interés simple, fíjense que incluso en la cuota nivelada, los intereses se calculan sobre saldos a la tasa que el caso establece. Hay un 11% que se calcula sobre el año anterior, porque el año anterior es el cierre. Quiere decir que 350,000 cero y la apertura del año 1. Sobre ese año se paga una tasa en este caso, de 11%. El caso les dirá qué tasa, les dirá en interés simple, repito, de qué forma van a pagar las amortizaciones. Si dice pagos iguales a capital, tendrían que ser, en este caso, que es 5 años con el mismo valor a capital. Pero si dice los pagos a capital serán año 1, tanto por ciento el año 2, tanto por ciento el año 3 y tanto por ciento los siguientes años, eso lo tienen que ordenar y calcular siempre el valor del saldo o del préstamo. Los intereses, repito, van sobre saldos en cada año que ustedes calculen. Va a ser siempre la suma de los intereses más la amortización. Me detengo acá y pregunto si hay... Yo en base al costo de intereses, la opción más baja es perdón. Depende de lo que el caso diga. El costo de intereses, recuerden que siempre es el total de intereses dividido por 100, para hacerlo en porcentaje. Lo que tienen que cuidar es que los valores que ustedes estén calculando de los intereses siempre estén, repito, sobre los saldos. Cuando ustedes vayan calculando cada saldo, es restar el saldo a amortización del año que usted está trabajando. En cada año va a ser esto, saldo anterior menos la amortización del año. Y al final, entonces, el caso en el costo de intereses dirá, ya sea use el menor costo, si tiene que comparar opciones. Créanme, será difícil ponerles distintas formas de comparación porque el examen tiene mucho contenido. Entonces no es conveniente ponerles tanto. Lo que yo les sugiero es que ustedes aprendan cómo hacer cada método de o cuota nivelada.
ya que les pidiera cuánto es el total de intereses sobre el total del préstamo, simple, repito, dividen el total del préstamo por 100 y así sacarían el porcentaje. ¿Estamos con el interés simple? Sí, licenciado, a mi parte sí. Ok. Por ahí creo que sí que tengo varios conectados de mi curso. Yo los he aceptado. Lo único que les pido es que si tienen dudas, por favor también me pregunten. Por eso pregunté en algún alumno, porque esto lo expliqué en clase. Yo ahorita no me puedo detener a darles todos los detalles de explicación porque en teoría ya he impartido a cada uno. Lo que yo quiero es que ustedes analicen y si todavía de esto hay dudas, recuerden que está mi canal donde está algunos videos donde están explicados estos detalles. Quizá no están con todos estos ejemplos, pero la estructura que es la que a ustedes les interesa conocer. ¿Estamos con eso? No sé si hay alguna pregunta en este punto. Ninguna, licenciado. Claro, Lic. Cuota nivelada. La cuota nivelada, recuerden, es equilar sobre la base de la fórmula que está en la guía. La guía les da la fórmula a ustedes en la página 66, donde les muestra esta fórmula de cuota nivelada. C es el valor del préstamo y es la tasa de interés. Son los años en los que va a ser útil esa cuota. Entonces, para calcular la cuota nivelada, tienen ustedes que colocar la fórmula, llenar los datos con la información que se les pida. Por ejemplo, en este caso, serían 30,000 el valor. Tenemos el 10% de intereses y tenemos 5 años del periodo. En este caso nos da 92,329.2. Si ustedes tienen que hacer esta base y sobre esa fórmula, ustedes ya colocan los años en los que el caso indique que deba colocarse. Difícilmente, se los digo así, vendría un caso donde hayan dos ahí, difícilmente creo que suceda eso, así que no piensen que pueda pasar. Lo importante es que ustedes sepan calcular una cuota. Establecería en cuántos años se aplica. De nuevo, aquí calculan siempre, después de haber calculado la cuota, intereses sobre saldos. Siempre va a ser sobre saldos. Interés sobre saldos cada año. Amortizaciones sería la resta de la cuota menos los intereses. Ese sería el valor de amortización en cuota nivelada. Porque recuerden, están cuadrando la integración de estos dos valores como cuota. Cuota siempre es interés más amortización, pero como es el interés, la diferencia entre la cuota y el interés es igual a la amortización de préstamos, que es muy diferente a la amortización. Tómenlo en cuenta. ¿Preguntas? Por el momento no. Ok. En todos los ejercicios, interés simple o cuota nivelada, el saldo es 0. ¿De acuerdo? Tienen que darle 0. En ningún ejercicio que se les coloque, que ustedes tengan la factible o será aceptable el resultado, porque ustedes, obviamente, a menos que les den 5 o 7 centavos, ahí no hay problema, que ellos siempre sumen todo, cuotas, intereses y amortización. Si la amortización no cuadra, regularmente es acá donde ustedes tendrán que sobre no falten. Eso tómenlo en cuenta. Lick, perdone, ahorita hace ratito estaba viendo su canal de YouTube y estaba viendo, pero la cuota nivelada venía con dos porcentajes. La primera la hizo en base al tiempo completo y la segunda la hizo que ahí me confundí un poco. Porque eran los años restantes. O sea, si usted la hace a todo el periodo, como en este caso, ve que eso no va a venir en el examen.
Segundo, cuando sucede eso, es porque si usted lo hace, en este caso, dice que va a aplicar una cuota. Vea, aquí son 3 años. Cuando pasa eso lo expliqué en clase, me sorprende que no estén en línea. Cuando pasa eso, no le puedo poner 3 años a la cuota porque estaría agotando el valor. En este caso, le quedaría 0 en el año 3. ¿Cuántos años tiene el proyecto? Usted tiene que poner la cantidad de años a los que aplica el préstamo para que en el año, en este caso el año 3, el saldo que le quede, el dato que le sirva para calcular la cuota que ya aplica solo a 2 años, que el caso lo debe decir. Todo lo tiene que decir. Lo que quizá les confunde es que dice que para 3 años una cuota y para 2 años la otra. Pero la primera no le puedo poner N3 en la fórmula, porque en este caso agotaría la cuota en 3 años. No sé si me estoy explicando. Sí, ya lo entendí, gracias, Lick. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Pero eso no va a venir en un examen. En cálculos, en el examen regularmente, como son ejercicios separados, vendrán detalles más puntuales que usted. Bueno, ese es el financiamiento. Cuando ya tenemos hecho el financiamiento de nuestro proyecto, vamos entonces a tener la base de la estructuración de los datos. Ahora en los flujos de efectivo. Punto. No vendrán flujos financieros, ténganlo claro. Los flujos financieros son más de estructura y el proyecto se resuelve con el estado de resultados. Recuerden, la parte financiera está dentro del estado de resultados. Esa razón es que los flujos financieros no son aplicables cuando estamos proyectando. Sí les explicarlos porque muchos libros los incluyen, incluyendo la guía que tiene también parte de la estructura, pero es más para pues, puramente financiero. En cuestión de evaluación de proyectos, los flujos útiles son los operativos. ¿Qué tiene que establecer? Y yo les quiero recomendar en todos los casos que resuelvan para un examen, es que se concentren en las preguntas. Muchas veces empiezan a desconectarse, a preocuparse porque creen que el caso no dice cuánto dictar. Yo les digo, cuando sea así, vayan a las preguntas, porque si ustedes empiezan a buscar dentro del caso no diga cuánto tiempo y las preguntas sí, entonces se van a enfocar exclusivamente a lo que el caso pide. Vamos con esa primera parte. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Sí, La base de cantidades, el caso lo debe establecer. ¿Cuánto van a necesitar de unidades para iniciar el proyecto que va a ser del año 1? No podemos ponerlos en un proyecto a hacer tantos flujos, aunque depende cómo esté planteado, pero usted analizopida. En el caso de un examen, estoy diciendo. La cantidad de caso la va a decir y el precio, recuérdense que la inclusión de esto le da a los ingresos. ¿Qué es lo primero que deben tener ustedes en claro? No es que los pongamos a hacer tantos cuadros de base. Los cuadros de referencia y hacer solo un vaciado, porque lo importante en este caso es que ustedes establezcan flujos de efectivo. Van a tener siempre un año 0 y los años de proyección, hasta la cantidad de años que el caso solicite. Entonces, rubros que tienen ustedes para el proyecto, eso los van a ir calculando. Regularmente van a los 4 valores principales: costos variables, costos fijos de producción, o en 2 áreas principales, producción y gastos operativos. Desde el inicio expliqué, y ustedes ya lo deben tener clarísimo a estas alturas, que
¿Qué gastos son los de producción? Que me digan ustedes. ¿O qué costos van en la producción? Materia prima, mano de obra y costos indirectos. Exacto. No pueden incluir otro costo ahí. ¿Qué gastos activos que ya hemos dicho? Administración. Sueldos. Exacto. Tienen que integrar, porque recuérdense que regularmente los datos de los flujos me sirven para un punto de equilibrio. Ustedes deberán prestarle toda la atención a los valores que están para integrar esos grandes rubros. Esa base de cuadros que van a hacer. ¿Qué integra el ingreso? Cantidades y precios. Entonces tendría que hacer un cuadro donde estén los precios para tener el dato total, que es lo que a mí me interesa. Los incrementos, el caso los dirá. Si es incrementos, por eso ustedes pónganle atención a la información que el caso dé. Regularmente las unidades se manejan sin decimal, los precios se manejan hasta con 2 decimales, pero tendrán que leer muy bien lo que el caso solicita. Atención a la información, incluso tómense el tiempo para leer las instrucciones que vienen del examen, porque ahí les va a estar cómo calcular los valores de unidades y de precios o valores monetarios. Regulen los flujos de efectivo, no se colocan decimales para los valores totales. Esos, en su mayoría, ustedes ven bajado, los totales no llevan decimales. ¿Sí, Edgar? Sí, Lex, solo una pregunta. La vez pasada usted unos cuadros que podríamos omitir, ponerlos por cuestión de tiempo para hacerlos a mano. No sé cuáles serían todos esos cuadros que se pueden ir solo para tenerlo más claro. En general, yo no le puedo mostrar uno porque el examen podría traer otros. Serían aquellas cantidades que regularmente... Si yo tengo gastos operativos fijos, me da un par de gastos, solo integro los gastos. No tendría por qué hacer tanto. Por ejemplo, aquí los gastos de comercialización fijos no variaron. Y el caso ya me lo daba. Por tal razón, este cuadro 9, ¿por qué lo hice? Para tener la referencia de los totales por año, únicamente. Ustedes se van a concentrar más en gastos o en aquellos costos que requieran más cálculos. Por ejemplo, recuérdense que en este ejemplo que hice rubros, materiales, mano de obra variable, gastos indirectos variables, y todo esto lo está en costo unitario, y después lo establecimos en los costos variables totales. Ahí sí es necesario, porque hacen segmentos de datos. Ustedes ya tienen cantidades que principalmente no van a variar, entonces las colocan completas y no tendrían por qué hacer un cuadro. Es necesario un cuadro cuando hay variaciones, cuando hay incrementos. Pueden ser incrementos sostenidos, incrementos variantes, regularmente afectan las unidades, los precios y los costos unitarios. De la misma forma, los gastos variables también podrían tener. Los fijos podrían cambiar en determinado año, como sucedió en el caso de aceite Maya. Ustedes se dieron cuenta en los gastos o costos de producción fijos, que en el año 5 había un incremento para ese costo. Ese costo, usted podría tener, si ordena sus datos, para mí en particular es mejor hacer los cuadritos y dejarlos de referencia. Pero si quieren hacer, pues solo tendrían del año 1 al año 4 la misma cantidad y el incremento no dejarlo por un lado, porque en este caso, de hecho, los que no son mis alumnos, que tienen o quisieran estos casos, este es el de aceite Maya, mantener, se los voy a colocar acá. Ahí lo pueden descargar en ese link.
para que lo puedan usar. También tengo por acá el caso de la carambola. Lo pueden ustedes descargar en esta entrada. Les puede servir. Recuerden que mi intención es que ustedes aclaren dudas, hacerlos bolas. Obviamente, para hacer un caso completo ahorita, solo que tengan ya dispuesto a desvelarse. Pero lo importante es que sepan estructuras. Si se dieron cuenta, el caso de aceite Maya, los porcentajes de incremento cambiaban. En el caso de la carambola, valor sostenido. Cuando dice incremento sostenido, es el mismo valor para cada año. Los valores cambiantes o respectivamente ordenados, una variación con año, cada año. Entonces, ustedes tendrán que colocar los valores en el orden que se les solicite, la cantidad de cuadros que les sean necesarios, principalmente cuando hay variaciones en los datos anuales. ¿Estamos con eso? Sí, Lick. Bueno, ¿qué es lo que ustedes deben tratar de mantener en su estructura? La cantidad de cuadros que hagan, repito, dependerá de esas variaciones. Y primero colocar costos variables de producción, costos fijos de producción, si es así que están ordenados. Porque si el caso no es variable, ¿cómo lo pueden colocar? Costo de producción y gastos operativos. Recuerden que los gastos eran administración y ventas, principalmente. Ya si el caso lo ordena fijo y variable, ustedes lo tienen de esa manera. Entonces, principalmente se pide así cuando van a hacer punto de equilibrio. El punto de equilibrio es tan sencillo que pueden aplicar esta fórmula. Pero si es un ejercicio separado, tendrán que estructurar no flujos, sino eso es lo que tienen que tener en cuenta en el punto de equilibrio. Puede ser que el punto de equilibrio esté con datos ya establecidos para un determinado cálculo, o que ustedes tengan que calcular los valores en el orden del año que se les está pidiendo. Principalmente para punto de equilibrio, ahí sí, qué es variable y qué es fijo. No sé si me estoy dando a entender. Bueno. Otro detalle que a veces genera confusión. Mucha atención con los gastos o los costos variables de producción. Los gastos operativos variables y fijos no da confusión. Recuérdense que eso siempre estará tanto en el cálculo de los gastos, de los costos variables tales que están integrados por 3 rubros, recuerden, para un rubro unitario que después lo llevamos al número de unidades. Estos costos serán siempre las mismas de los ingresos. Quiere decir que la producción es equivalente a las ventas. Estamos evaluando desde el punto de prefactibilidad. Porque en ese inciso, ustedes desconocen cuál es el valor estimado de los inventarios. Entonces, por esa razón, ventas equivale al valor de inventarios para los cálculos que ustedes estén haciendo. Pregunta por acá. Otro dato que genera incertidumbre, que en muchos casos es así, es el de depreciaciones. Las depreciaciones solo podrían venir en 2 modalidades. Depreciación en eventuales, eso lo he explicado desde que estoy dando el tema, y depreciación en línea recta. Son los 2 valores generales que se solicitan. Porcentual es conocer los valores, por ejemplo, los edificios les aplica un 5%,
al mobiliario 100, al vehículo otro 20 y a las herramientas un 25. Si tienen otros valores que ustedes tengan que establecer, como es el 33.33, recuerden eso. Recuerden que esos porcentajes equivalen a años. No se olvide que los edificios se deprecian a 20 años, por eso es un 5%. El equipo de cómputo a 3 años, por eso es un 33. Mobiliario equipo un 20. Las herramientas, si fueran los casos de las herramientas, se deprecian a 4 años. Bien, claro, por favor. Ahora, pónganle mucha atención, ¿sí, Wagner? Lick, por ejemplo, cuando ustedes en términos legales se aplican esos porcentajes, no importando cuántos años, ¿verdad, Lick? Es que el porcentaje está basado en una cantidad, pero si es legal, usan el porcentaje que la ley establece, que ustedes ya lo deben tener claros. En contraposición, línea recta, que aplique línea recta en función de los años del proyecto o establecer una cantidad de años para el volumen total de activos. Por ejemplo, yo les di esta referencia el día anterior, donde son porcentajes legales. Pensemos en estos 3 rubros. Maquinaria, un 20, que la mayoría aplica un 20. Herramientas, el 25, que equipo de cómputo, un 33.33. Si yo tuviera 5 años en un flujo de efectivo, eso de la maquinaria aplica para los 5 años. Sí. Al sumar los 4,000 de los 5 años, tengo exactamente el valor del... Sí, muy bien, gracias. Ahí estamos. En el caso de herramientas, aplica a 4 años. Y en el caso del equipo de cómputo, años. Aquí sí sería necesario hacer un cuadro. ¿Por qué? Porque yo tendría que saber, en el año 1, los valores de la depreciación son los mismos. ¿Por qué? Porque las depreciaciones no tienen ningún vencimiento, pero en el año 3 o de cómputo, ya no vence acá. Por eso es que ya no incluyo ese valor en el año 4. Lo mismo pasa con las herramientas acá. Año 5 porque venció su depreciación en el año 4. Este sería el valor que yo tendría que incluir en mis flujos. Es distinta. Si por ejemplo fuera línea recta y los activos se deprecian todos bajo 5 años, cada activo dentro de 5. Entonces observen, independientemente la cantidad del valor del activo se coloca los años que aplique. En este caso, se decía que era para 5 años. Por eso, al decir línea recta, aplica una sola cantidad todos los años que el caso diga. Vean la gran diferencia de estos mismos activos, aquí depreciándolo con porcentaje legal, aquí depreciándolo con valores en línea recta a 5 años. Noten los valores. Esto es muy importante. Traer 2 referencias. Lean bien. Lean bien. Yo solo les digo, dedíquense primero a leer todo el caso, después se junta y trabajen exclusivamente lo que se les pide. ¿Estamos? Muy bien, Licenciado, ¿pero viene a un caso o casi? Regularmente vienen problemas, casitos. Ah, gracias. Ok. Créanme que si viniera un caso más complejo. Sí, compañera. Lick, disculpe una pregunta. Si no dice de qué tipo de prestación se va a hacer, ¿se hace legal o siempre va a decir? Si no dijera, regularmente tiene que decir, pero si no dijera, la que se aplica es línea recta. Perdón, porcentaje. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Lick, buenas tardes, una pregunta. Con respecto al tema de vehículos, si tiene años en específico. ¿Y cuántos años es para vehículos, perdone? Es un 20%, eso es legal. A menos que dijera más. Maquinaria, vehículos, mobiliario, todos son al 20%.
Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Perdón, es que no lo escuché bien. Dijo que si el caso línea recta, ¿verdad? No, porcentajes legales. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces se aplica, y eso es lo que van a ordenar ustedes en todo el periodo. Vean este caso, que es el caso de aceite Maya. Por ahí les puse la dirección para los que no lo tienen. Depreciaciones de los 3 años hasta donde aplicó el equipo de cómputo, ¿ve? Están iguales. Pero en el año 4 y en el cambia, porque se reduce esta depreciación de equipo de cómputo que vence en el año 3. Esto es lo que tienen que cuidar, por favor. Siguiente rubro que deben colocar, gastos por amortización. Esta amortización no la confundan con la préstamo. Es la misma modalidad porque se calcula bajo cierto parámetro. La amortización de diferidos sobre el total de los valores diferidos del valor de inversión. Y la amortización de diferidos es el 20%, y también le puede aplicar línea recta en la cantidad de años que el caso diga. Vamos a ver un paréntesis. ¿Qué le conviene más a una empresa? ¿La depreciación acelerada o la depreciación normal, licenciado? Seguros. ¿Será, Lick? La acelerada, porque cuando pasan los años va pagando menos. No es que pague menos, la acelerada se paga más rápido la depreciación. Por eso es que algunos sí optan por una depreciación acelerada, que se le podría llamar línea recta, pero es más una depreciación acelerada donde pagando más o teniendo más rápido la depreciación de activos, eso sí, les obliga a que tengan que cambiar los activos en poco tiempo. Eso es lo que pasa con el leasing. El leasing da opción a depreciación porque en cierta forma es compra-venta, y la depreciación en el leasing es mucho más acelerada. Pero eso es un paréntesis, no va a venir en el examen. En ese caso, repito, es en el porcentaje que diga, y amortizaciones legales 20%, o en línea recta con los años que el caso diga. Sí, Mariana. Y con una consulta, no me recuerdo cómo es que sacábamos el año 4 y el año 5, así como en estas depreciaciones. Es lo que las depreciaciones totales legales son estos valores. Pero en el año 3, dígame usted, ¿será fácil incluir el equipo de cómputo? No. No, porque venció en el año 3. Eso es que aquí cambia el valor. Aquí le resto el dato del equipo de cómputo y coloco en el año 5 lo mismo, porque ya no hay otro activo. Él dirá que el 20% vence en el año 5. No sé si respondo su duda, María. Sí, gracias, Lick. Okay. Después ya calculan ustedes sus costos totales, sus utilidades antes de impuestos, los impuestos, la neta o utilidad después de impuestos. Calculan o colocan en el año 0 sus datos de inversión y vuelven a sesiones de amortizaciones para tener el flujo neto de efectivo. Si el caso no pide flujo neto acumulado, que regularmente no lo calculen, por favor. Solo tienen que colocar el flujo neto de efectivo. El acumulado regularmente no se, porque ese ya empieza a ser para un tema de análisis. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Por el momento, bien, licenciado. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Están quedando claras? Ok. Recuerden que ya me conocen. Si yo les hablo directo, no es que les esté regañando, sino que solo aclaro. Si tienen dudas, no
Yo creo que hay algunos también de la nocturna, así que aprovechen porque mañana es su examen. Vean, los flujos es una de las partes más importantes del examen, que es algo que ustedes tienen. Todo diferido se debe sacar la amortización, sí, así es. Debe ser siempre. En un flujo, si tienen diferidos, siempre tendrán que amortización de diferidos. Bueno, punto de equilibrio. Voy con el penúltimo tema. El punto de equilibrio parte regularmente de la fórmula que es esta, donde tenemos el costo fijo dentro del costo variable. Si el caso les da distintos valores, ustedes tendrían que separar lo fijo de lo variable. Acuérdense que tienen 3 datos en la fórmula: costo fijo total, precio y costos variables unitarios. Unidades es el costo variable unitario. Por tal razón, si ustedes tuvieran costos y gastos totales, hay que convertir en unidades, porque la fórmula de cantidad necesita valores unitarios. ¿Preguntas acá? ¿Dudas? No, Lick. Sí, pregunta. Dígame. Si tenemos los costos y gastos fijos y todo, ¿cómo sacar las cantidades si es a precio? Si solo dan el precio. Ordenan la cantidad de costos fijos que tengan, incluidas las depreciaciones y amortizaciones, y por la parte de la cantidad de costos variables, los costos y gastos, se dividen dentro de las unidades que tengan. Recuérdense que las unidades también se las tendrían que dar en valores totales variables. Y de ahí pues solo ordenan y calculan el dato con la fórmula. No sé si es eso. Sí, gracias. Ok. Recuerden que la fórmula del punto de equilibrio la tienen en la página número 71. Hay una fórmula que nosotros no usamos en los ejercicios, pero posiblemente venga en un examen. Es la fórmula del valor del punto de equilibrio. ¿En qué momento se usa esta fórmula? La fórmula del valor monetario la van a usar cuando dice del total de ventas en lugar del precio. Si tienen un valor total de ventas, de precios, para calcular un valor monetario de equilibrio tendrían que tener, voy a hacerlo aquí, recuérdense que aquí aproximamos datos con decimales. Por eso es que no nos va a salir exactamente igual. Vamos a ver acá. Si yo tengo, por ejemplo, ventas, voy a tener voy a tomar el año 1, 900,000 quetzales. Tengo costo fijo. Tendría que analizar en el caso qué son costos fijos, enlistarlos y tener la suma total. Necesito el costo de valor de acá. Y costo variable total. Total, no estoy hablando de unitarios. Costo variable. Necesitaría en el caso que me den todos los datos en totales. Voy a sumar estos dos porque en el punto de equilibrio se suma tanto como los gastos operativos. El punto de equilibrio es operacional y ahí se integran los dos valores. Muy bien. Veamos el punto de equilibrio monetario. Sería igual, vean la página 71 de la guía de lo vi. Me dicen cuando tengan la página. Okay. Nosotros hicimos aproximaciones decimales, por tal razón no nos va a dar idéntico, pero vean la forma. Igual, dice, fijo total es esto. Dividido. Voy a abrir dos paréntesis.
1, costo variable, dice total, que sería esto, dividido ventas totales, 900. Esa es la fondo de la guía en la página 71. Repito, costo fijo total dividido menos el costo variable total dentro del total de ventas. Esta se aplica cuando ustedes tienen totales precios. En este caso, el punto de equilibrio me queda este dato, que sería este valor. Está un poquito separado que tenemos acá porque aquí hicimos una aproximación. ¿Dónde aproximamos? Aquí. Aquí tenemos 2 decimales, vean. Igual acá. Si aquí no tuviera 2 decimales, probemos cómo quedaría. Cuando tenemos totales y unidades, solo sacamos del valor unitario. Voy a ver. Solo es para probar. ¿Sí? Vean. Aquí lo aproximé. Y me quedó lo mismo. ¿Me explico? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Por qué aproximé? Porque si se dan cuenta quedó una cantidad un poco... Y esto castiga un poquito más el proyecto. Pero el punto de equilibrio con los valores monetarios totales me da esto. Esto es lo que ustedes tendrían que aplicar. ¿Sí, Alenson? Disculpe, entonces para el parcial tenemos que redondear así comúnmente o... No. Eso es un ejemplo. ¿Sí? Ustedes tienen que usar mejor si usan todos los decimales. Muy bien. Bueno. La comprobación del punto de equilibrio va a ser el total de ingresos, que es el precio o de las unidades en punto de equilibrio por el precio. El costo variable total, que es el total del costo variable unitario, unidades en punto de equilibrio. Eso me da este valor. Eso se llama margen de contribución. ¿Cuál sería el margen de contribución en este caso que estamos viendo? Si el precio, vamos a ver, el precio es 100, lo tenemos acá. El costo variable unitario es de 51.32. ¿Cuál sería el punto de equilibrio en este? Perdón, el margen de contribución unitario. Margen de contribución 48.68. Exacto. Es la suma de la resta de ingreso variable total. En unidades sería precios menos costo variable unitario. En este caso tenemos un total de 48.68. Entonces este es margen de contribución. Para que lo noten. Y Alenson, no sé si tiene otra duda. Perdón, Lick, es que se me olvidó bajar mi mano. Ok. Bueno. ¿Dudas? Recuerden, margen de contribución, ingresos menos costo variable. ¿Qué es el margen? Y los costos fijos también serían 48. Si lo hiciéramos por unidad, sí. Sí. Si lo hiciéramos por unidad, sí, pero el costo... 48. Sí, se lo escucha muy entrecortado, pero lo entiendo. El costo unitario o margen de contribución unitario es la fracción por unidad que cubriría el valor unitario, el costo fijo del proyecto. En el caso del margen de contribución total, es la diferencia entre los ingresos total, que va a cubrir el costo fijo total. En este caso debería tener el costo fijo dentro de las unidades. Un costo, ¿vea? Sería el mismo valor. ¿Me doy a entender? ¿Qué dice? 312.770, que es el costo fijo dentro de las cantidades de unidades en punto de equilibrio.
¿Dudas? Bueno, margen relevante. Las ventas, principalmente el margen relevante, ustedes lo pueden transformar a valor monetario con el precio nada más. Las ventas en un margen relevante sería las ventas del año menos el total de unidades en punto de equilibrio. En este caso las aproximé, 9.000 menos 6.400 punto de equilibrio, me da este margen relevante. Que al dividir, aquí está la operación, esta cantidad dentro de las ventas de ese año, un porcentaje. Ese valor representa el porcentaje de diferencia entre el valor de las utilidades y la costos del proyecto, del año que están trabajando. ¿Dudas? ¿Sí, Wagner? Dick, por ejemplo, ese porcentaje no es un indicador, así por decirlo, o menor de, nos indica algo, Dick, así como la TIR, por ejemplo. Toda vez sea un valor positivo, beneficioso. Significa que usted está arriba de las ventas que está proyectada. Está, mejor dicho, las ventas proyectadas superan, por tal razón, si es positivo, es un valor que beneficia el proyecto. Ah, ya, muy bien, gracias, sí. Muy bien. Muy bien. Las ventas totales en moneda, para calcular su margen relevante, solo multiplicaría las ventas en unidad que tenga en ese ejemplo. Por eso no me estoy enfocando en detallitos, porque lo que quiero es que se les quede bien el proceso de resolver un caso específico, que sepan cómo resolver cualquier caso, que sería la estructura principal. ¿Dudas acá? Bueno, el punto de equilibrio, recuérdense que puede traer distintas informaciones. Puede venir tan sencillo donde le proporcionen ya los datos o que usted los estructure. Puede que les den datos de un flujo de efectivo. Usted tendría que integrarlos. El punto de equilibrio les podría traer cómo sería el nuevo punto de equilibrio, por ejemplo. Haría lo mismo que hizo para el cálculo inicial, pero con un dato de un precio diferente. Eso se llamaría equilibrio. Recuérdense que en el punto de equilibrio los datos más sensibles son en este caso, el precio y el costo variable. Si cambia cualquiera de estos dos valores, tendrá un cambio drástico el total de unidades en punto de equilibrio. Entonces, analizando lo que el caso les diga respecto al punto de equilibrio, analicen bien las informaciones. Ahora, si yo le un costo variable operativo total, un costo operativo total, con todos estos valores, ¿cuál sería el costo operativo total en punto de equilibrio? De hecho, en el punto de equilibrio, más que decir operacional, pero a veces se mezcla el término, porque la operación es función de la actividad de la empresa. Si yo sumo cada valores, voy a tener un costo total. En punto de equilibrio, el costo total operativo aquí, ¿cuál sería? Tus fijos y variables. Exactamente. Tengo aquí el costo fijo, tendría que sumar los costos variables. Me daría este valor. ¿Estamos con eso? Así de sencillo. ¿Dudas? El plástico es un precio, sino que aquí en el punto de equilibrio no se ve la elasticidad. En el punto de equilibrio se ven los beneficios.
de cambios del punto de equilibrio. Entonces, además de eso, recuérdense que también se les puede hablar de márgenes de contrarios o totales, de margen relevante. El margen relevante también se llama margen de seguridad. No se olviden, es otro término que se le puede dar. Pueden haber datos en valores monetarios, en valores en unidades. Las fórmulas las tienen ustedes en la guía, en la página 1. Por favor, tómenlo en cuenta. Bueno, no olviden que también tienen que leer los capítulos del 1 al 13, excepto en el capítulo 9. Por último, el estado de resultados proyectado. El estado de resultados es una estructura financiera que ustedes han usado desde la financiera 1. Los ingresos por ventas, total de unidades, con el volumen total de el precio, el volumen del precio por las unidades. El costo de grado por los rubros, principalmente de costos variables de producción y fijos. Si están desglosados, prima, mano de obra, costos indirectos. Si se conoce y está claramente identificada la forma de ellos, entonces en el costo de producción se integraría el total de las depreciaciones solo de producción. Recuerden que si no es así, aquí donde dice depreciación operativa, tendrían que incluir todas las depreciaciones. Impacta y no tiene cambio al momento de hacer sus cálculos de utilidades. Entonces, las depreciaciones, si están claramente en el área de producción, aquí sí se integran al costo de producción y las restantes de operación se quedan en la parte de gastos operativos. Los gastos operativos están incluidos por administración y ventas, que aquí sí tendrían que ir en resumen total. Y en los gastos incluir las depreciaciones y las amortizaciones. Después solo calcularían, deben calcularlos en caso de tener un financiamiento. Esta utilidad operativa es la misma utilidad antes de intereses e impuestos. Calculan la utilidad o utilidad afecta y el ISR sobre la base del impuesto que les indique el caso. La utilidad neta pues ya sería la diferencia de utilidad afecta menos el impuesto. Esa sería su estructura de estado de resultados. La tendrían que manejar, ordenar en esta principal base. La guía les da también estructura de estado de resultados, pues pueden dando en el mismo capítulo que hemos estado viendo. Sería el capítulo o la página y página 81 de la guía. Ahí tienen estructura de estado de resultados. ¿Preguntas? Depreciación operativa, ¿cuáles son los que se agregan ahí? Todos los activos del área de administración y venta. Si no están claramente identificados, serían todas las depreciaciones independientemente del área que sea. Aquí en este caso estaba especificado, ¿no? Sí, aquí sí estaba especificado. Se toman todos los activos. Todas las depreciaciones de activos. Por ejemplo, lo voy a poner acá como lo tendrían que ver. Algo así quedaría. Ingresos. En este caso, el costo de producción estaría integrado por el costo variable más el costo. El gasto operativo total no cambiaría, porque aquí integra administración y ventas. Y la depreciación no le llamaría solo depreciación. Estaría el total de las depreciaciones del periodo, que sería eso. Las amortizaciones y los datos de intereses serían los mismos. Obviamente los tengo que tomar de donde corresponde. ¿Ve? Desde acá
no hay que cambia la ubicación de la depreciación. ¿En qué me beneficia tener más valor del costo? Que debo tener un costo, pero en ese caso de no saber en dónde aplican las depreciaciones, cosa que contablemente sí debe suceder, ahí sí tienen que saber cómo. Pero financieramente, en cuestiones administrativas, no es tan imperante. Por tal razón, no hay mucha diferencia. Cuando tengo bien identificado de producción, eso carga el costo de producción. Si no, carga la depreciación operativa. ¿Me explico? Sí. ¿Y en los activos de administración y ventas, cuáles entrarían? Tiene que decir el área de oficina, del área de ventas. Ya. Gracias. ¿Ya? Aquí recuérdense cuando hicieron sus presupuestos en así se les daban los gastos. ¿Sí, Alenson? Lick, perdone, ¿podría repetir esa parte? Es que no mucho le entendí. ¿Cómo fue que hizo ruta y lo que está en la depreciación, verdad? Vea, pues aquí, en este primero, en este que estoy marcando aquí, todos los costos fijos y variables, que serían estos dos que tengo acá. Producción. Y en el caso sí decía que la bodega, el mobiliario y las herramientas eran de producción. Sume usted y me dice cuánto le da. Sume estos valores en amarillo. Hagámoslo. 2.500 más 4.750 más 356.850 más 245.520. ¿Cuánto le da? Me da 612.620. Es esto. ¿Sí? Porque la depreciación está claramente marcada. Si no, ¿qué fue lo que sumé aquí? Solo los datos de producción fijos y estos dos, 356.850 más 245.520. $602.370. ¿Por qué lo hice así? Cuando no está claramente definida la depreciación, la que no coloqué aquí, la incluí aquí. ¿Ve? Esos son los dos puntos distintos. Ah, ya, o sea que esa es la diferencia nada más. De ahí todo lo demás sigue igual. Exacto. Lo demás sigue igual, porque aquí no, independientemente, solamente que las depreciaciones estén claramente identificadas. Si no lo están, no se hagan bolas. Colóquenlas todas. Ok, Lick, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Lo borro porque no es el caso que lo vean así, pero por lo menos que entiendan el concepto. ¿Alguien más? Díganme. Así como los intereses, gastos, siempre es sobre la deuda. Sí. El año que están aplicando. Acuérdense. Si ustedes tienen un financiamiento, en este caso estos yo los tomé de un financiamiento que tuve y fue el año 1. Acá. Estos 21,000 de intereses del año 1 son los que se reflejan en el estado de resultados. Aquí estamos. En el caso la aceite maya, sí les voy a subir la solución un poco más tarde. Que aquí solo habría que hacer punto de equilibrio. De hecho, aquí mismo podríamos el estado de resultados, pues si nosotros quisiéramos hacer. Pero el caso es que ustedes entiendan la estructura. En unos 2 minutos, vean pues. Ventas. Tendría que ver el ingreso o los ingresos. Ustedes lo pueden colocar
casos. Voy a irlo haciendo con ustedes. Tengo el total del flujo, los ingresos del año 1. Voy a usar el costo de producción. Voy a tomar los flujos, en este caso de producción variable, más costo de producción fijo. Ese es el costo total de producción. Tomemos en cuenta que aquí las depreciaciones no hagámoslo así. Utilidad bruta. Sería la diferencia de ingresos menos costo de producción. Gastos operativos. Entonces, aquí vamos a ver operativos total. Voy a ponerlos de una vez como totales. Voy a sumar. Vamos a ver qué hay acá. Gastos de administración. No tenemos otros gastos. Pues voy a tomar lo mismo. ¿Bien? O le puedo poner ese tipo. Gastos de admon. ¿Sí? Depreciaciones. Como acá, las de 25.500. Amortización. $10,000. Ok, puedo poner aquí utilidad operativa. Tengo aquí esto, menos los 3 gastos operativos. Ok. Me dio exactamente lo que vamos acá, ¿ver? 904.500, solo que ya con la estructura financiera. Bueno, ahora solo quiero ver si hay aquí algún financiamiento. Creo que aquí no había deuda. Bueno, o no tendría intereses. Entonces pues, colocaría aquí ISR. Sería igual el valor que tengo acá. 5%. Perdón. Okay. Voy a colocar todo esto como y tendría utilidad neta. Utilidad operativa menos el ISR. Facilísimo. 3 minutos para hacer un estado de resultado. Ya lo demás ya es solo diseño. Ya solo se dedican ahí el examen. Ya cuando llegaron acá están felices. Ya terminamos. Ya solo pasarlo en limpio a mano. ¿Estamos? Imagínense. Si conocen la estructura, si saben cómo va el orden, todo lo hacen. Lo importante es que ustedes lo entiendan. Y de hecho, como aquí no hay financiamiento, no hay intereses, me da exactamente lo mismo que tengo acá, pero ordenado de manera financiera. ¿Estamos? Ya después le pone el título, le pone lo demás. ¿Sí, Alenson? Sí, perdone tanta pregunta. En el examen, por si acaso viniera un ejemplo, sacar el estado de resultados del año 3, entonces todo se utiliza el año 3, ¿no? Sí, del año que el caso diga. Regularmente en un proyecto se pide el año 1 porque es el año principal de referencia del proyecto, pero si el examen por alguna razón dijera el año 3, año 2, datos, porque no podrían usar otros porque la respuesta tendría que estar en función de esos datos. Muchas ¿Estamos? gracias. Muy bien. Sí, Miriam. No activó su micrófono, Miriam. No sé si tiene dudas. Disculpe, licenciado, que se me activó solo. Ok. Vean, es bastante, sí, yo lo reconozco, pero son cosas que pueden resolverse en el tiempo del examen. Así es. Sin duda, en el examen sería un solo trabajo que va a ser de resolverlo así tipo el de la carambola, o va a ser
esta parte o no sé. Hacer casitos. Por pedacitos, por se eso, podría decir. Por problemitas, de un lado del otro, y quizá en un problema vengan un par de temas o 3 temas, y en otro tema vengan otro problema con otros temas, pero van a ser separados, no es un caso integrado como el que resolvimos en la carambola. Muchas gracias. En los costos varía 150,000 unidades por los 12 quetzales. En el caso de los... ¿De qué caso último me está que hablando? estaba haciendo. Sí, casi. Recuerden que ingreso es precio por cantidad. ¿De acuerdo? Ese es costo. Este es ingreso y este es costo. ¿Estamos? Pero ahí tenía 1,800,000, algo así, vi un 90 hasta el final. Ya en el estado Tal vez fue aquí. Es que usted está confundiendo acá. ¿Ven? Sí, es que este es costo variable nada más. Recuérdense que aquí estoy poniendo costo total de producción. Sí. El costo variable que tengo acá unitario. Este es variable. Más el costo de producción fijo, que son 90,000, ahí sí me da 1,800,000. Ya. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Bueno, dudas. Pongan atención a lo que están haciendo. Lean despacio. Y en definitiva, les quiero decir, si el examen por cuestión, ustedes sienten que no les da tiempo terminarlo, no agarren los 20 minutos. Y los quiero llamar a algo. Pero hay personas que quizás sean mis alumnos y quienes no. Principalmente les quiero llamar a la ética. Por favor, desprender. Ahorita lo ven como un examen, como un semestre, como una oportunidad, entre comillas, de querer aprovecharse y pasarse exámenes de una jornada a otra, de un salón a otro, por amistad o por apoyo. Normal somos nosotros mismos. Más adelante usted necesita saber esto y no lo sabe. Entonces yo siempre les llamo a ser éticos. Mañana hagan los de la jornada que son. El domingo es el otro examen. Respete su jornada. Si usted tiene cuates, amigos, para otra jornada, respete su jornada. Tome en cuenta que el examen es individual. ¿De qué depende eso? De demostrarlo. Pero traten de verdad de ser éticos. Por ahí van a venir muchas oportunidades, quizá, o alguna información. Usted trabaja en su examen. Además, está tan cargado que si pierde tiempo compartiendo información, se va a afectar usted, porque tienen que leer bien lo que están haciendo. Se lo digo de verdad. Lean bien y pónganle mucha atención a su examen, porque hay muchas cosas de información a la que tienen que prestarle mucha atención. Así que, por favor, tener en cuenta eso, analizar lo que se les está pidiendo y no hagan más de lo que se les solicita. Porque eso solo les pedirá tiempo, les quitará tiempo. Todo es a mano, PDF, pueden subir cierta cantidad de archivos. Yo, en el caso particular, yo estoy 5 archivos, yo no soy otros catedráticos, cada catedrático sabrá cuántos va a pedir, pero yo sí les pido, por favor, que si el catedrático suban uno, pues suban uno. No sé si hay aquí algún catedrático de la licenciada Astrid, de la licenciada Mónica, algún alumno de ellas, sabrán cuánto les van a pedir. Yo, con mis alumnos, quedamos en una cantidad y eso es lo que voy a respetar. ¿Estamos? Estamos. Okay. ¿Preguntas más? Entonces les agradezco a todos que se hayan conectado, porque hayan aprovechado a repasar, a darle duro.
mañana es el examen, los del domingo pues todavía tienen unos días, y por favor, de nuevo, a cuidar mucho que responsabilidad académica. Entonces, dejo esto hasta acá, les agradezco, y pues siempre por ahí habían unos invitados, no sé si, o corríjanme si es así, hay alguien de esta asociación, le pidieron apoyo, y por eso es que además estamos para servirles en la oportunidad que se puede. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, el resto del día que queda, y éxitos